de tal modo que si un circuito eléctrico falla, el otro circuito eléctrico continúa prestando servicio. Estoy operando en degradación, con los servicios degradados, o un arreglo de disco mirror. Ese tipo de arreglo es un arreglo 5. Muy buenas, sean ustedes bienvenidos a una entrega más de mi canal de YouTube, Mi Conocimiento en Ti, en tecnología de la información. Y hoy vamos a estar tratando o conversando, explicando las características físicas de un servidor. Características físicas de un servidor. Vamos allá. Bueno, señores, lo primero es que debemos de saber que el término servidor es utilizado de diversa manera y tenemos que ser conscientes en qué ámbito o escenario utilizamos el término servidor. Y ahora me refiero a un equipo físico con características específicas para poder proporcionar y brindar servicios de alta calidad o de alta gama, más bien. Y para resumir, un servidor físico que presta servicio debe de cumplir con múltiples características por el simple hecho de que ese servidor corre un sistema operativo el cual presta servicio y ese servidor debe de permanecer el mayor tiempo encendido. Y cuando surge algún inconveniente en el servidor, debe de haber alguna manera, debe de haber mecanismos para poder dar tiempo de respuestas bastante rápido para solventar cualquier incidencia con ese servidor. Y es lo que vamos a estar conversando el día de hoy en este video. ¿Cuáles son las características físicas que permiten una recuperación lo más rápida posible del servidor ante una caída o ante algún inconveniente con el hardware del equipo? La primera característica que tiene un servidor son los power supply. Power supply. El power supply o suplidor de energía es donde se le conecta el cable de electricidad, el cable de electricidad para proporcionarle una fuente de alimentación a todo el servidor. Y ese power supply trae dos. ¿Por qué trae dos? Porque si en dado caso un power supply falla, el servidor puede continuar prestando servicio con el segundo power supply. Vamos a colocarlo por aquí. El power supply número 2. Power supply 2. ¿Qué pasa? Que esos dos power supply deben de estar conectados a dos circuitos eléctricos totalmente distintos. Es decir, normalmente en los data centers existen varios circuitos eléctricos, de tal modo que si un circuito eléctrico falla, el otro circuito eléctrico continúa prestando servicio. Esos circuitos eléctricos trabajan de manera independiente y separado de tal forma que sean totalmente aislados. ¿Para qué? Para que los circuitos como tal no puedan incidir uno en el otro. Por tal razón, los servidores se conectan los dos power supply a dos circuitos distintos. Eso es algo que deben de cumplir todos los data centers. Entonces, para mecanismo de protección interno del servidor se utilizan dos power supply, pero también para mecanismo para la fuente de alimentación también es indispensable poder conectarlo en dos circuitos eléctricos distintos. Otra característica más que tiene un servidor son los procesadores. Los CPU tienen doble procesadores. Prácticamente todos los servidores tienen doble procesadores. CPU 1, este es un socket, ojo, el socket 1 y el socket 2. Ustedes saben que podemos tener en un solo socket múltiples núcleos. Hay procesadores dual core, quad core, de 8 core, 12 core y así sucesivamente. Actualmente hay servidores que perfectamente pueden tener 12 core en un
en un slot, en un socket, y 12 core más en otro socket. Perfectamente sin ningún problema. 12 core. A una velocidad, por ejemplo, de 3.4 GHz, por ejemplo. La velocidad de 3.4. En total tenemos 24 core entre los dos procesadores. En adición tenemos las memorias RAM. Cada procesador tiene su memoria RAM. Hay servidores que te pueden soportar 128 GB de memoria RAM, por ejemplo. Esos son servidores ya un poco viejitos. Ya los servidores más recientes te pueden soportar 1 tera, 2 tera de RAM, 4 tera de RAM y así sucesivamente. Vamos a utilizar esto para que nos sirva de ejemplo. ¿Qué sucede? Que si por alguna razón alguna memoria falla de este procesador, el servidor automáticamente sacará esa memoria que se encuentra en fallo, dependiendo la configuración que ustedes tengan en su servidor. Hay que tener cuidado porque en el servidor hay que configurar, hay una configuración que permite automáticamente que el servidor pueda dejar una memoria, al menos una en cada lado, para cuando haya algún problema, esa memoria de backup o de esa memoria de paridad, por así decirlo, de backup, como le quieran llamar, entre en funcionamiento automáticamente. Es una manera en cómo el servidor maneja esto. Yo he vivido experiencia en la cual se me ha caído todo el banco de memoria de un procesador y al final el servidor se ha reiniciado y sube exclusivamente con el banco de memoria que se encuentra bien y con el procesador que se encuentra bien. Con el procesador 2 con 128 GB. ¿Qué pasa? Que puedo subir la aplicación, puedo subir los sistemas, pero estoy funcionando o estoy operando en degradación, con los servicios degradados. Por tal razón, digamos, una ventaja que tiene el servidor al tener todo redundado, tanto la memoria como el procesador redundado. Funciono degradado, pero funciona. Puedo volver a subir el servidor. Lo siguiente es los discos. Discos duros. Primero vamos a colocar el disco del sistema operativo. Vamos a colocar por acá. Vamos a suponer que tenemos un disco de 500 GB y del otro lado tenemos un disco de 500 GB. Aquí en la parte de los discos que tenemos, aquí yo puedo crear algo que se le llama mirror. ¿Qué hace un mirror? Decirle al sistema operativo, mira, eso es cuando se instala el sistema operativo. Este disco número 1 y este disco número 2 tú lo vas a utilizar como espejo. Es decir, la información que tú grabes en el disco número 1 debe ser exactamente la misma que en el disco número 2. Y a eso se le llama arreglo de disco. Un arreglo de disco espejo o un arreglo de disco mirror. Un arreglo de disco en mirror o espejo que replica la data. De tal modo que si se me daña un disco, el disco número 2, por ejemplo, puedo subir el sistema operativo perfectamente haciendo uso del disco número 1. Entonces, de tal manera, puedo volver a subir el servidor y puedo recuperarme sin ningún problema. Fíjense todas las características físicas que tiene un servidor que le estamos sacando un buen uso. Ahora continuamos con lo que es la tarjeta de red. Podemos tener múltiples tarjetas de red. La mayoría de servidores traen 4 tarjetas de red. La mayoría de servidores. De tal modo que tanto la tarjeta de red. Vamos a ponerle net. Normalmente se le llama net a las tarjetas. Net 0. Net 1. Net 2.
NET 3. Esas 4 tarjetas también puedo hacer algo que se le llama un agregado. Un agregado en servidor es hacer que las 4 tarjetas puedan trabajar en conjunto como si fueran una única tarjeta. A eso se le llama un agregado. A nivel de equipo de comunicaciones, eso se le llama un Ether Channel o un Port Channel. Un Port Channel consiste en permitir en el switch de comunicación que 4 puertos totalmente separados puedan convertirse en un único puerto. Y para lograr eso es necesario que tanto en el servidor como en los switches de comunicaciones se realice esta configuración. Si no se realiza esta configuración en los dos, entonces no va a funcionar. De tal modo que si se cae una tarjeta de red, ¡shup!, tengo 3 tarjetas de red más brindando servicio en el servidor. Fíjense todas las características que tiene un servidor físico, por la cual es bastante oportuno o bastante ventajoso que podamos acudir a cada una de ellas, que podamos tener todas estas características que nos van a salvaguardar ante algún problema o algún incidente o algún impasse. Otra ventaja importante que tiene un servidor es que el servidor tiene bahías para poner o para colocar muchos discos. Es decir, el servidor, la gran mayoría de servidores, la gran mayoría permiten colocar un mínimo de 8 discos. Hay servidores que permiten, claro, permiten mucho menos, permiten 4, son servidores bien pequeñitos, sí, para que no me, o sea, sí, hay servidores que soportan 4, pero la gran mayoría soportan 8 discos. Y tomando en cuenta que de esos 8 discos yo puedo tomar el disco 1 y el disco 2 para sistema operativo, disco 1 y disco 2, se encuentra el OS, el Operating System o sistema operativo. Y ya el disco 3, disco 4, disco 5, 6, 7 y disco 8 lo puedo utilizar para las aplicaciones, para hacer un arreglo de 6 discos. Digamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 discos, de tal modo que esos 6 discos yo los convierto en un pool. Una palabra nueva, un pool de disco. Ese pool de disco va a contener o va a estar conformado por 6 discos. Y este pool de discos yo puedo dentro de ese pool instalar todas mis aplicaciones y también puedo en ese pool de disco crearlo con un tipo de arreglo. Ese tipo de arreglo es un arreglo 5, el cual permite perder un disco. Si se pierde un disco, toda la información continúa intacta, porque lo que hace el arreglo 5 o RAID 5 es copiar parte de la información de todos los discos en todos los discos, de tal modo que si se daña un disco podamos continuar operando y no se nos dañe el arreglo. El arreglo vamos a más adelante a profundizar, pero que no quería mencionarlo para que ustedes se vayan haciendo una idea. Si perdemos un segundo disco, la probabilidad es muy alta que perdamos el arreglo. Entonces, eso lo vamos a ver, la parte de los arreglos, en otro video más detalladamente. De momento, señores, estas son algunas de las características, o por no decir las características, o más bien son todas las características más importantes que dispone un servidor físico. En otro video estaremos profundizando aún más sobre características más especiales de un servidor, pero con esto abarcamos la razón del por qué un servidor físico tiene características distintas para poder salvaguardar nuestras aplicaciones o el sistema que estemos corriendo en dicho servidor. Muchas gracias. Recuerden suscribirse, denle me gusta, activen la campanita, dejen su comentario y pueden apoyarme en Patreon. Suscríbanse. Hasta la próxima.